aunque trabajo también en consulta privada y, bueno, tengo ahora de mi consulta, de hecho, pero toda mi trayectoria está vinculada a la sanidad pública. Yo, pues bueno, me formé en el Sistema Nacional de Salud, hice la residencia en el Hospital Centro de Leganés y a partir de ahí, pues bueno, he trabajado, pues bueno, mucho tiempo durante un tiempo en la sanidad concertada también y luego he estado 15 años en el 12 de octubre y desde hace poquito tiempo estoy en La Paz. Entonces, bueno, porque me situéis un poco en ese contexto. Y, y justo después de esto, disculparme con Marta y con vosotros, porque yo tendría que haber estado ya el martes pasado aquí y no estuve, pues por un error mío de no agendar bien las cosas que hay que agendar. Y bueno, y en el pecado llevo la penitencia porque ya me hubiese gustado disponer de un poquito más de tiempo para poder contaros cosas y hablar y todo. Y bueno, pues nada, me veo obligado a comprimir y bueno, pues si hay suerte a lo mejor para otra la seguimos, ¿no? Y seguimos hablando bueno, de toda esta cuestión de lo que es la terapia de sana mentalización, que a mí me parece, bueno, que es una propuesta psicoterapéutica muy interesante y bueno, iremos viendo un poco, entre otras cosas porque aporta de alguna forma una brújula. Yo creo que es una propuesta que aporta mucha practicidad y aporta mucha practicidad dentro de la sesión, dentro de momentos concretos con los pacientes y al mismo tiempo, pues bueno, subyace a ella pues bueno, toda una base teórica que yo creo que deberíamos de situar en el ámbito del psicoanálisis relacional, que es muy potente, ¿no? Y yo creo que eso también la hace interesante. Entonces, bueno, pues nada, empezando, me ofrecía Yolanda estar sentado, pero es que me sabe medio mal, me parece como raro, ¿no? Lo de estar sentado. Entonces, ¿Es que te vaya pasando yo? no te preocupes, a ver si aquí. Vale, bueno, martes 7 de la tarde, la escena temida, ¿no? De decir, madre mía, entiendo, bueno, en un ejercicio un poco de mentalizar por vosotros, ¿no? Dando por hecho que tenéis una vida medio parecida a la mía, empezamos muy pronto, todo el día, y nos encontramos aquí a las 7 de la tarde con 3 horas por delante para cerrar el día hablando pues, bueno, de psicoterapia y de cosas, bueno, en algunos momentos densas, ¿no? Entonces, bueno, la escena temida que uno trae siempre en una situación como esta y, bueno, un poco la idea, ¿no? De qué forma podríamos salir, ¿no? de esta escena temida. Mi idea era ver si pudiésemos, para empezar, ¿no? Poner en juego dos elementos que son dos elementos centrales en la propuesta psicoterapéutica de terapia basada en la mentalización. El primer concepto, ¿no? Justamente el de capacidad de mentalización. Capacidad de mentalización que podríamos definir de este modo, ¿no? Como la capacidad, una capacidad imaginativa. Von Agui siempre dice que si hay algo de lo que yo estoy muy contento es de que desde el principio, cuando yo trataba de conceptualizar la idea de capacidad de mentalización, siempre estuvo esa idea de que es una capacidad imaginativa, o sea, ese elemento de capacidad de imaginar, ¿no? Una capacidad que los seres humanos tenemos de imaginar de tal forma que podemos darle un sentido subjetivo e intencional tanto a nuestro propio funcionamiento como al de aquellos con los cuales nos relacionamos. Entonces, la verdad es que la capacidad de mentalización, que es algo que desde esta propuesta vamos a intentar promover en nuestros pacientes, debería de ser una característica fundamental del psicoterapeuta. Si hay algo que define al terapeuta que trabaja en terapia de la mentalización, es que debería de tener una razonablemente buena capacidad de mentalización, porque eso es lo que nos va a permitir mentalizar al paciente y poner en juego el otro gran concepto que está en juego en este modelo, que es el de confianza epistémica. La confianza epistémica es un concepto fundamental
porque hace referencia trata de desvelar esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace y en qué medida que un paciente pueda llegar a confiar en que un cierto conocimiento, y especialmente conocimiento de tipo social, de tipo relacional, un conocimiento que nosotros proponemos, es genuino, es auténtico y es personalmente relevante? Adelante. O sea, ¿qué es lo que hace que cuando un paciente se encuentra con nosotros se abra epistémicamente, ¿no? Se abra de cara a poder plantearse que aquello que vaya a suceder en el encuentro con nosotros va a ser relevante para él, ¿no? Y esto es fundamental. Entonces, os decía que es esencial que los terapeutas tengamos una buena capacidad de mentalización, porque la investigación nos cuenta que para que una psicoterapia sea eficaz se precisa justamente que se dé un primer requisito fundamental, ¿no? Que sería la confianza del paciente de que pueda aprender algo útil en esa psicoterapia. O sea, si el paciente no cree que aquello que suceda en el encuentro con nosotros le pueda servir de algo, nada puede tener sentido, ¿no? Nada de lo que nosotros propongamos va a ser recogido. Entonces, la idea es que mentalizar al paciente, que el terapeuta tenga una buena capacidad de mentalización, de tal forma que pueda mentalizar al paciente, de tal forma que el paciente se sienta entendido, se sienta mentalizado, eso sería una forma genérica y fundamental para que se establezca dicha confianza. Porque la experiencia de sentirse comprendido subjetivamente es lo que va a propiciar esa apertura a nuevas ideas o a nuevas formas de funcionamiento. O sea, solo si el paciente siente que le entendemos, solo entonces va a estar abierto a recoger algo de lo que nosotros proponemos o de aquello que vaya a suceder, ¿no? En el encuentro psicoterapéutico. Bueno, la idea sería que podríamos también trasladar esto a este espacio, ¿no? La idea sería que para que una clase, ¿no? Para que esto tenga sentido, para que esto sea eficaz, se requiere de un primer requisito fundamental, ¿no? Y es que vosotros confiéis en que podéis sacar de aquí algo que os sirva para algo, ¿no? O sea, la idea es que solo si vosotros sentís que yo me tomé la molestia suficiente como de tratar de entender qué es lo que, cuál puede ser vuestra necesidad, qué es lo que vosotros, para qué querríais vosotros que os sirviese esto. Solo si vosotros sentís esto, que es algo que yo intentaba un poco en algún mail que intercambiaba con Marta y con Kitsa, que la conozco de otros foros, ¿no? Solo si vosotros sentís esto, ¿no? Como este tipo no vino aquí a soltar su rollo, ¿no? Este tipo, bueno, como que se preocupó un poco, ¿no? De aportarnos algo. Solo entonces podría darse ese primer requisito fundamental, que sería esa apertura vuestra de decir, sí, bueno, vamos a escuchar un poco todo esto, a ver si así nos sirve, ¿no? De tal forma que si yo puedo poner en juego una buena capacidad de mentalización, si os puedo mentalizar razonablemente bien, de tal forma que vosotros os sentís mentalizados y puedo hacer que se incremente vuestra confianza epistémica, podría haber un efecto positivo en el auditorio, que no digo que vaya a llevar tanto como esto, pero bueno, pues por ahí deberíamos de estar, ¿no? Entonces, la idea sería, os planteaba un poco, ¿no? A nivel de contexto, ¿no? De dónde vengo yo, por situar en el contexto también la terapia basada en la mentalización. Una propuesta psicoterapéutica que nace en Londres, finales de los años 80 y sobre todo década de los 90, en Londres y en concreto en este lugar, en el Anna Freud National Center for Children and Families, nace este modelo psicoterapéutico. Esto es Marshfield Gardens, este es la sede original del Anna Freud Center. Sabéis, ¿no? que en el número 12 de esta calle murió Freud, vivió los últimos meses de su vida Freud y murió allí. Y en el número 20, en el año 51, Anna Freud
junto con la que fue durante muchos años su pareja, Dorothy Burlingham, y con Helen Ross, crean la Hampstead Clinic, que luego, cuando muere Anna Freud en el año 82, pasa a llamarse Anna Freud Center. Y bueno, aquí es donde yo me he formado en terapia basada en la mentalización. Este es el lugar en el que se desarrolla el modelo que, bueno, luego se ha ido difundiendo de una forma más intensa desde esta sede, ¿no? Que es la sede del nuevo Anna Freud Center en este lugar fantástico, en el Cantor Center of Excellence, que está cerca de King's Cross. Bueno, el caso es que aquí, en este lugar, es donde se encuentran estos dos grandes clínicos. No me resisto, ¿no?, a poneros esta foto. Este es un encuentro con ellos en el 12 de octubre en 2016. La primera vez que vinieron Anthony Bateman, que es el de la izquierda, y Peter Fonagy, que es el de la derecha, la primera vez que vinieron a Madrid a presentar esta propuesta y a montar lo que ellos llaman el Basic Training, esa formación inicial que ellos proponen. Esto se hizo el 12 de octubre, yo ya trabajaba allí. Bueno, estos dos clínicos forman parte de la razón de ser del modelo. Yo creo que si el modelo es interesante, es entre otras cosas porque es un modelo propuesto por dos grandes clínicos y por dos grandes psiquiatra, Anthony Bateman, psicólogo, Peter Fonagy, que aportan, yo creo que esto es bien interesante, ¿no? Por una parte, Peter Fonagy, yo creo que es uno de los psicólogos vivos más interesantes a los que podemos leer y escuchar, que aporta la pata más académica, la pata más científica, por decirlo así. Peter Fonagy, que tiene un recorrido muy peculiar, que bueno, sería largo de contar, pero bueno, que se ubica fundamentalmente en el ámbito académico y de la investigación en el University College London, es el que aporta más toda esa base teórica, etcétera. Y Peter Fonagy en los años 90, ya en ese momento muy interesado por una patología que es, igual que podríamos decir, ¿no?, que la terapia límite de la personalidad es a la terapia basada en la mentalización lo que la histeria al psicoanálisis, ¿no? No se entiende la terapia basada en la mentalización sin partir de la preocupación por ofertar un abordaje al trastorno límite de la personalidad. Bueno, años 90, Peter Fonagy se encuentra con Anthony Bateman, que era en ese momento, bueno, un psiquiatra y psicoanalista que trabajaba aquí en el Hollywood Center, que es un hospital de día de una zona de Londres que, bueno, a mí me parece interesante, que también atiende a una población con características bastante parecidas a las del 12 de octubre, ¿no? El nivel sociocultural, bueno, medio, bajo, población con dificultades económicas, etcétera. Bueno, aquí es donde se encuentran, ¿no? El clínico, la pata clínica, el paciente, o sea, el clínico que trabaja con pacientes muy graves, el clínico que trae una formación psicoanalítica y que lo que siente es que lo que él oferta no termina de servirle a estos pacientes tan graves. O sea, Bateman lo que viene a plantear es, yo creo que lo que le digo, o sea, la comprensión psicoanalítica que yo hago de mis pacientes creo que es la correcta, pero mis pacientes no parecen poder beneficiarse de eso. Y bueno, hay esa preocupación por tratar de, por una parte, convivir con el fracaso, aceptar que las cosas no están saliendo y afrontar la necesidad de hacer algo diferente. Y ahí hay, bueno, un encuentro con esa otra pata, esa pata académica que es Peter Fonagy, para desarrollar una nueva propuesta psicoterapéutica que, luego es una propuesta muy mestiza, pero, como recordaba Peter Fonagy hace poquito, no deja de ser absolutamente deudora del psicoanálisis, ¿no? Esta idea de Peter Fonagy de que con todo, o sea, a pesar de que, hay también mucha discusión, ¿no? Pero la terapia de la mentalización, el psicoanálisis o no, Peter Fonagy, desde luego, lo que plantea es que histórica e intelectualmente el origen de la terapia basada en la mentalización es el psicoanálisis y la psicoterapia psicodinámica, y desde luego aquello que hace única a la terapia basada en la mentalización, desde luego procede del psicoanálisis.
Bueno, como os decía, ¿no? El trastorno límite, ¿no? Igual que se plantea muchas veces, ¿no? La histeria como la auténtica fundadora del psicoanálisis, ¿no? Las pacientes histéricas de Freud como aquellas que realmente fundan la cura por la palabra, las creadoras de la cura por la palabra, aquellas que le dicen a Freud, cállese y escuche. Bueno, de la misma forma, los pacientes con trastorno límite son, de alguna forma, los que propician el desarrollo de esta propuesta psicoterapéutica que toma forma de texto en este manual dirigido específicamente a trastorno límite de la personalidad. Este es un texto de 2006 y que luego va a actualizarse 10 años después, en 2016, con este manual que es un poco, bueno, el que tenemos hoy por hoy aún como referencia, que ya deja de estar dirigido específicamente a trastorno límite y se abre a trastornos de personalidad en general y, bueno, en concreto hay como todo un desarrollo muy potente dirigido a pacientes con trastorno antisocial de la personalidad. Bateman, que ahora se jubiló de Hollywood, está haciendo mucho trabajo en cárceles, con población muy dura, con población bueno, con fallas severas, ¿no? en la capacidad de mentalizar, ¿no? Sobre todo en la capacidad de poder mentalizar acerca de las emociones del otro. Bueno, vemos aquí ya como una apertura, ¿no? El modelo empieza trabajando con esos pacientes tan graves, pacientes con trastorno límite, se va abriendo a otras formas de trastornos de personalidad y poco a poco el modelo ha ido creciendo, el modelo creo yo también, ¿no? Que tiene como una de sus virtudes, es un modelo que constantemente se revisa, bueno, se trata de encontrar las fallas, los puntos donde las cosas no funcionan. Hay un diálogo constante con la investigación. Un poco esto que os digo, ¿no? Peter Fonagy desde el University College London en toda esta cosa de aportarlo, el diálogo con las neurociencias, bueno, el ir aportando elementos, los clínicos, por otra parte, también aportando otras cosas y ampliando el ámbito de aplicabilidad del modelo, lo cual conlleva, en un momento dado, bueno, pues que se vaya desarrollando. Esto es un texto ya de 2019, esto es un tocho así, donde se hace una propuesta de trabajo, terapia basada en la mentalización, en la práctica clínica de salud mental, donde se esbozan propuestas para trabajar con trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del estado de ánimo, trastornos por uso de sustancias, bueno, es un modelo que está en constante revisión y en crecimiento, ¿no? Y como os decía, ¿no? Con todo, poniendo en juego dos elementos conceptuales fundamentales, ¿no? Por una parte, la capacidad de mentalización, como decíamos, ¿no? La capacidad que tenemos los seres humanos de ir más allá de la superficie, la capacidad que tenemos los seres humanos de imaginarnos a nosotros mismos, de conectar con nuestras propias emociones y de pensar, están estas definiciones así como afortunadas, ¿no? Bonitas de capacidad de mentalización. La capacidad de mentalización es la capacidad de sentir los pensamientos y de pensar los sentimientos, o la capacidad de entender los malos entendidos, capacidad de ver al otro desde adentro y a uno mismo desde afuera. En definitiva, la capacidad que tenemos para comprendernos a nosotros mismos o a aquellos con los que nos relacionamos, teniendo en cuenta su subjetividad, su historia y estados mentales intencionales, ¿no? La gente que funciona, como funciona, lo hace por alguna razón, ¿no? No quedarnos en el plano de la conducta, ¿no? Bueno, la investigación lo que ha ido aportando es la idea de que la fragilidad en esta capacidad de mentalización es un elemento central en psicopatología en general. Hay investigación de, bueno, finales de la década pasada, hay mucho trabajo 2018 en adelante, que en un momento dado viene a plantear que en cualquier forma psicopatológica, en cualquier configuración psicopatológica,
podríamos encontrar como un factor central, un factor general, algo similar al factor G en inteligencia, un factor P en psicopatología, que remitiría a la fragilidad en la capacidad de mentalizar, ¿no? Todos los pacientes, toda la gente que tiene problemas de salud mental, de una forma u otra, adolece, y ahora lo vemos con un poquito más de detalle, de problemas en su capacidad de mentalizar, ¿no? Este es uno de los conceptos centrales. Y el otro, como se decía, ¿no? La confianza epistémica. Una de las definiciones también, una de las características, ¿no? Que se plantea con los pacientes con trastorno límite, ¿no? Pacientes de difícil acceso, pacientes a los que es difícil llegar, ¿no? Esos pacientes que estoy con ellos, estoy con ellos, estoy con ellos, y les digo, y parece, y sigue igual, y no cambia, y nada sucede, ¿no? Que desesperan mucho y que nos pueden llevar a los clínicos, ¿no? A formas no mentalizantes, ¿no? No cambia porque no quiere, está acomodado, ¿no? Estas formas de pensar, ¿no? Tan dañinas para el paciente, ¿no? La idea es que estos pacientes de difícil acceso lo son porque son pacientes tremendamente desconfiados en lo epistémico. Tienen una gran dificultad para confiar en que aquello que nosotros le podamos proponer les puede servir para interpretar algo. O sea, pacientes con biografías realmente carenciadas, pacientes abusados, pacientes con apegos desorganizados, donde el cuidador que debería de proveer de cobijo, de tranquilidad, etcétera, es al mismo tiempo la figura aterrorizante que te viola, que te machaca. Bueno, ¿de qué forma, no? Puedo yo confiar? Y bueno, uno de los vídeos que traigo tiene un poco que ver con esto. Bueno, la idea de que este elemento de desconfianza epistémica es un elemento explicativo central para entender a estos pacientes de difícil acceso y la idea de que la confianza epistémica, que el paciente pueda confiar en que algo de lo que aquí suceda pueda tener algún interés para mí como paciente, es un elemento crucial en cualquier psicoterapia que se pretenda eficaz, ¿no? Y bueno, yo un poco lo que os planteaba también, o sea, la idea, ¿no? De que si esta clase sirve para algo, será si yo consigo que vosotros digáis, no, pues este tío... No, yo creo que sí sabía, ¿no? Más o menos de lo que hablaba, ¿no? Y además, joder, yo creo que sí que trataba, ¿no? De contarnos algo útil. O sea, si yo consigo eso, o que vosotros sintáis eso, hay una posibilidad, ¿no? De apertura epistémica, ¿no? De decir, bueno, pues vale, no es un puto coñazo, venga, tomémoslo en cuenta, ¿no? Así pues, ¿no? La idea sería, ¿no? Que la terapia basada en la mentalización sería una propuesta psicoterapéutica y yo creo que aquí están las tres virtudes que yo creo que debería de tener cualquier propuesta psicoterapéutica. Una propuesta que trae una comprensión relacional de cómo se constituye el psiquismo sano y de cómo se desarrolla la capacidad de mentalizar. O sea, este modelo plantea, podemos entender de qué forma un ser humano un ser humano sano desarrolla una buena capacidad de mentalización. Por otra parte, podemos traer una comprensión de la psicopatología, ¿no? Podemos entender cómo enferma el psiquismo, comprender la psicopatología entendiéndola desde este modelo en gran medida como el resultado de una capacidad de mentalización frágil, desfalleciente o desequilibrada. Luego vamos a hablar un poco de las dimensiones de la mentalización y ver un poco los desequilibrios. Entonces, comprender cómo se construye el psiquismo sano, comprender cómo enferma el psiquismo y, de una forma coherente con esto, traer una propuesta psicoterapéutica coherente, ¿no? Bueno, yo creo que esto es algo crucial en psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis es otra de las grandes virtudes, ¿no? De la propuesta freudiana, es que trae esto, trae una comprensión del desarrollo del psiquismo, una comprensión del desarrollo de la psicopatología y una propuesta psicoterapéutica que es coherente con eso. La terapia basada en la mentalización bebe de ese espíritu.
y lo plantea en clave relacional, ¿no? La idea, y esto es central, esta sería una de las diapositivas, así como estas diapositivas que tengo para ahora como de las importantes, ¿no? La idea de que el desarrollo, la construcción del psiquismo sano, el desarrollo del ser, el desarrollo de la capacidad de mentalización, solo puede tener lugar en una relación entre un ser humano en ciernes, entre un niño y un cuidador que, si bien nos va, tiene su mente disponible, el cuidador, de tal forma que puede hacer inferencias acerca de los estados mentales del niño, un cuidador que se acerca a su niño con curiosidad, con interés, que trata de entender, ¿no? De inferir a partir de ir más allá de lo evidente, ¿no? A partir de las conductas del niño, puede hacer inferencias acerca de lo que hay, de cuál es el estado mental del niño, puede representarse, puede tener su mente disponible de tal forma que puede representarse en su mente lo que hay en la mente del niño, y algo fundamental, un cuidador que está dispuesto se toma la molestia de reflejar, aquí está el concepto de mirroring de Winnicott, o sea, que puede reflejar esa representación de tal forma que ésta pueda ser internalizada por el niño en un proceso intersubjetivo en el cual pueda irse construyendo el núcleo del ser, ¿no? Un cuidador que pues eso, ¿no? Que en la relación con su niño ve a su niño muy cabreado, ¿no? O el cuidador infiere que, ¿no? Que de esa mala hostia, de ese grito, de esas peticiones, ¿no? Que Kitcher nos encontramos en el patio del colegio, ¿no? Puede haber una inferencia, ¿no? Acerca de lo que es el estado mental del niño, puede haber una posibilidad de representarse en la propia mente, qué es lo que hay en la mente del niño, y puede haber un reflejo de esto, ¿no? De, oye, ¿pero qué pasa? ¿Estás enfadado? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? La investigación, esto nos dice que, no sé si sabéis, ¿no? ¿Tenéis una idea de lo que Winnicott llamaba una madre suficientemente buena, con qué frecuencia acierta? O sea, en esta cosa, ¿no? De hacer una inferencia acerca del estado mental del niño, de tal. La investigación lo que nos cuenta es que hay dos tipos de personas especialmente interesadas, especialmente motivadas para mentalizar al otro, que son las madres de niños muy pequeñitos y, si bien nos va, los terapeutas. Somos los dos tipos de personas especialmente motivados. Estas personas especialmente motivadas, ¿tenéis una idea de la investigación que cuenta con qué frecuencia acertamos? 30%, exacto. Lo cual es un dato, en principio, demoledor, ¿no? Así como de, qué desastre, ¿no? O sea, que solo acertamos, si bien nos va, o sea, los especialmente motivados, una de cada 3 veces, ¿no? Con lo cual, lo fundamental, nos cuenta la investigación también, no está en acertar como en estar dispuestos a ser corregidos. De tal forma que lo importante no es tanto pero ¿qué pasa? Que estás enfadado y acertar, sino que cuando el niño nos dice que no estoy enfadado, podamos reabrir este proceso de tal forma que como cuidadores podamos hacer nuevas inferencias acerca de los estados mentales del niño, podamos construir nuevas representaciones en nuestra mente acerca de lo que hay en la mente del niño, podamos proponer de nuevo, ¿no? Un reflejo, ¿no? Acerca de lo que hay en nuestra mente, acerca de lo que nosotros inferimos en un proceso intersubjetivo que se va dando de una forma continuada y que favorece la construcción de un núcleo del self y el progresivo desarrollo de la capacidad de mentalización del niño, ¿no? En la idea de que es fundamental estar nuevamente dispuestos a ser corregidos, porque he dicho que no acertamos una de cada 2, ni 2 de cada 3, sino una de cada 3, ¿no? Lo habitual es que tengamos que reiniciar el proceso, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que sería la construcción del psiquismo sano. La cosa es pensar qué es lo que sucede, ¿no? Cuáles son los daños en el self y en la capacidad de mentalización cuando un niño
futuro paciente nuestro no dispone de un cuidador mentalizante, ¿no? Cuando lo que sucede es que el cuidador no está disponible para reflejar la experiencia subjetiva del niño de un modo sintónico y o sincrónico, de tal forma que lo que tiene lugar en el self del niño es un vacío, ¿no? No estamos proveyendo al niño de ese entorno facilitador que pueda ir a favor de los procesos madurativos, ¿no? Como planteaba Winnicott, ¿no? De tal forma que lo que favorecemos en estas situaciones, en este escenario, es por una parte que el niño no tome en cuenta lo que son sus propios estados mentales, hay una desconexión respecto de su mundo afectivo, respecto de su propio mundo cognitivo, y además lo que tendría lugar sería la facilitación de una desconfianza por parte del niño en la credibilidad del cuidador y o en la utilidad de las propuestas del cuidador. Algo que seguramente el niño, futuro paciente, va a arrastrar hasta nuestra consulta, ¿no? De tal forma que podríamos entender el proceso psicoterapéutico en gran medida, y de nuevo nos remitiríamos a Winnicott, ¿no? Cuando Winnicott plantea la psicoterapia como una segunda oportunidad, ¿no? De nuevo, desde este modelo, ¿no? Podríamos pensar en la psicoterapia o en la comprensión de lo que es lo que sucede en una psicoterapia eficaz como una suerte de reedición, o como diría Winnicott, una edición, porque vamos a estar en gran medida ante la clínica de aquello que debió de darse y no se dio. Vamos a vernos en la necesidad de ofertar, tal vez por primera vez en la historia de nuestro paciente, algo que debió de darse y no se dio, y que supondría bueno, un recrear, de alguna forma, ese encuentro intersubjetivo que en su momento no tuvo lugar o tuvo lugar de una forma insuficiente o dañina, y que consistiría pues, justamente en esto, ¿no? En que el terapeuta pudiese hacer inferencias acerca de los estados mentales del paciente, pudiese tener su mente disponible para construir en su mente una representación acerca de lo que hay en la mente del paciente, pudiese proponer ¿no? Una y otra vez, me da la impresión, no estoy muy seguro, ¿no? Ahora veremos un poco, ¿no? Desde esa posición del no saber, ¿no? Del terapeuta mentalizante, ¿no? Me da la impresión de que lo que estás planteando es, no sé muy bien, en la idea de que haciendo esto podemos ir a favor de un robustecimiento de la capacidad de mentalización del paciente. Podemos pensar que también si el paciente se siente mentalizado en este esfuerzo que nosotros hacemos, tenemos una posibilidad de que se abra epistémicamente a nuestra propuesta, teniendo en cuenta siempre que es fundamental estar dispuestos a ser corregidos, ¿no? Nada más iatrogénico y antiterapéutico que el de estar seguros, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? Si bien nos va, los terapeutas, especialmente motivados para entender a nuestros pacientes, vamos a acertar una de cada 3 veces, ¿no? A mí me da la impresión de, y seguramente, error. Con lo cual va a ser muy importante estar una y otra vez dispuestos a ser corregidos, una y otra vez dispuestos a, déjame ver si ahora lo puedo entender mejor, ¿no? De tal forma que, bueno, tendríamos, bueno, de alguna forma, un encadenamiento, ¿no? de piezas que tendrían que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de que lo que nosotros planteamos permita que el paciente se sienta mentalizado por el terapeuta, de tal forma que pueda producirse una apertura epistémica, pueda haber una confianza epistémica del paciente en el terapeuta, de tal forma que podamos propiciar un efecto terapéutico, ¿no? Todo lo cual es centrarnos, como vamos bueno, yo creo que bien. Javi, ¿sabes qué hay? Hacemos un descansito a las 8:30. 8:30, vale, sí, fenomenal. Pues no os dije por cierto, que en cualquier momento lo me paráis y soy bueno, como que estos elementos, pensar en todo esto, ¿no? Pensar en esa idea, ¿no? de cómo, o sea, en qué contexto intersubjetivo tenemos la condición de posibilidad de que se construya el psiquismo sano, un ser razonablemente sano en el niño, una capacidad de mentalizar, ¿no? La idea de que
nuestra propuesta psicoterapéutica tiene que ver con proveer, ¿no? de eso que Winnicott planteaba, ¿no? Como una segunda oportunidad, ¿no? Todo esto nos lleva un poco a la idea, una idea central en el modelo, que es la idea del terapeuta mentalizante, ¿no? La terapia basada en la mentalización, ahora lo vemos un poquito más de detalle, es una propuesta psicoterapéutica que no se basa en técnicas, se basa fundamentalmente en la posición del terapeuta, en una posición terapéutica que tendría que ver con el terapeuta mentalizante, ¿no? Un terapeuta que debe de asumir fundamentalmente, ¿no? La curiosidad por su paciente, el interés por su paciente y el más absoluto de los respetos, ¿no? El respetar a nuestro paciente, respetar que nuestro paciente trae lo que trae, viene con sus síntomas, no vino ahí a que nosotros arrollemos sus síntomas o a que nosotros le ofertemos un conocimiento, sino a que nosotros podamos escuchar de una forma absolutamente respetuosa y con absoluta curiosidad e interés algo acerca de su subjetividad, ¿no? De tal forma que podamos entender qué es lo que está sucediendo y, en todo caso, pues bueno, que a partir de ahí el propio paciente pueda poner en juego recursos diferentes a los que a lo mejor está poniendo en juego habitualmente, ¿no? La idea en relación con esto sería entonces esta, ¿no? Como os digo, ¿no? Que la MBT, bueno, hablamos siempre de MBT, las siglas en inglés, ¿no? De Utilization-Based Treatment. No privilegia tanto la utilización de herramientas técnicas específicas, utiliza técnicas múltiples, es la razón por la que muchas veces se da este debate de, bueno, pues no es psicoanálisis, porque hay propuestas, ¿no? Bueno, en el momento de ahí pueden darse sugerencias conductuales, Freud también las hacía. Bueno, se echa mano de técnicas múltiples. Lo central no sería tanto esto, como la importancia de mantener siempre una posición terapéutica mentalizante. Y aquí hay un elemento clave, ¿no? Esa idea nos decía, ¿no? El partir del no saber, ¿no? Los autores, bueno, nos resulta difícil traducir, ¿no? Esa posición de no saber, ¿no? Esa not knowing stance. La idea de yo no sé más de tu subjetividad, de lo que tú sabes, ¿no? Yo no soy la figura experta, yo no he venido aquí a impartir un conocimiento, sino a proponer una suerte de proceso intersubjetivo en el cual lo fundamental es que yo pueda tener mucho interés acerca de lo que hay en tu cabeza, ¿no? Con lo cual, el punto de partida es ese no saber y la necesidad de un trabajo colaborativo en la relación terapéutica. Necesito que me ayudes, necesito ver si me puedes ayudar a ver si yo puedo entender, ¿no? Esto no va de que yo sé y yo puedo ofertar, va de que podamos construir algo juntos, ¿no? Uno de los puntos controvertidos del modelo y muy debatido, ¿no? La idea de que el terapeuta, o sea, dentro de la ortodoxia, bueno, como suceden tantas cosas, ¿no? La MBT acaba siendo, pues al final, pues bueno, una franquicia con su ortodoxia, con su no, esto es MBT, lo que tú haces no lo es. Bueno, me presentaba antes en la diapositiva inicial, ¿no? Que me presenta, incluía ahí, yo soy MBT practitioner, ¿no? Por el Anna Freud Center, ¿no? Esto me lo decía Bateman. ¿Qué significa eso? Significa que si tú dices que haces MBT, el Anna Freud va a decir, sí, yo hago MBT. Porque yo lo respaldo, ¿no? Bueno, en fin, como que está un poco toda esta historia, ¿no? Un punto muy debatible, ¿no? Desde la ortodoxia, el terapeuta no sabe más que el paciente acerca de lo que está en la mente del paciente, ya que los estados mentales son opacos, ¿no? Bueno, algo a debatir. Yo coincido a medias con esto. Yo creo que el riesgo de dejar también un poco abandonado al paciente a su suerte con este tipo de cosas es grande, ¿no? Esta cosa de, no, yo no sé. Yo creo que nosotros, no para arrollar la subjetividad del paciente, pero, o sea, la posibilidad de, a mí se me ocurre, yo, no sé, me pregunto, sí, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? En un momento dado, sobre todo con pacientes severamente dañados porque, os decía, ¿no? La terapia basada en la mentalización parte del trabajo con pacientes con trastorno límite. Los pacientes con trastorno límite se caracterizan, entre otras cosas, bueno, por una parte está el síndrome del sabio, ¿no? De que hablaba ya Ferenczi en el famoso artículo de la confusión de lenguajes entre el niño y el adulto.
Ferenczi habla ya del bebé sabio, ¿no? Del bebé tremendamente dañado, del bebé tremendamente no recogido, que a la fuerza Orcan desarrolla una cierta capacidad llamativamente brillante de leer ciertas cosas, ¿no? De ser como muy, una capacidad, una sabiduría que nos da el anverso de un reverso que es la desolación radical, ¿no? Y las carencias a múltiples niveles, ¿no? Y luego, otro elemento que se da con mucha frecuencia en el trastorno límite de la personalidad, la paradoja de la empatía, ¿no? Los pacientes con trastorno límite son pacientes, ¿no? Que decimos, los pacientes con trastorno límite tienen grandes problemas en la capacidad de mentalizar. Bueno, según y cómo, ¿no? Como la capacidad, luego vemos un poco, ¿no? Como la capacidad de mentalizar es multidimensional, lo cierto es que los pacientes con trastorno límite son especialmente finos a la hora de leer el estado anímico del otro, mucho más que los pacientes neuróticos, mucho más, bueno, como mejor que el neurótico no se puede ser, pues mucho más que los neuróticos, ¿no? El problema, en todo caso, es que los pacientes con trastorno límite se fían demasiado de su lectura, ¿no? Porque un elemento básico, un elemento que habla de la buena mentalización es el no estar seguro, ¿no? Es el decir, me da la impresión, me puedo equivocar, ¿no? Los pacientes con trastorno límite aciertan con mucha frecuencia, ¿no? O sea, bueno, no sé si sabéis estos test que son, muy bonitos, ¿no? El de leyendo a la mente en los ojos, el de, como que son muy finos, ¿no? A la hora de leer ciertas, pero se fían demasiado, ¿no? Se fían demasiado de su lectura, ¿no? Hay pacientes, una de mis historias, ¿no? Yo trabajo mucho con pacientes con sufrimiento somático persistente. Y de hecho, os cuento así una anecdotilla. Bueno, esto en estas entrevistas que yo tuve, no, te iba a decir que en la bibliografía, que me decía Marta, pues, una bibliografía y tal, y entre otras cosas, os enviaba el link de una entrevista que le hacen a Peter Fonagy. Y Peter Fonagy, ahí cuenta cómo él, su primer encuentro con la mentalización, con el concepto de mentalización, él empieza a pensar en términos de mentalización en el año 80, empieza a trabajar con un grupo de pacientes adolescentes con diabetes, con un tipo de diabetes especialmente grave, que cursa con alteraciones glucémicas importantísimas, hay un riesgo vital muy importante. Y esto Peter Fonagy lo cuenta en la entrevista, ¿no? Un poco les plantean, para que ya no sabemos qué hacer con esta gente, no sé, ¿no? Si a vosotros se os ocurre hacer algo, ¿no? Entonces montan un grupo con estas chicas adolescentes que tenían una adherencia al tratamiento muy dañada y que tenían problemas muy importantes de salud. Montan un grupo donde lo que hacen es hablar simplemente de las cosas cotidianas de la vida de estas chicas, ¿no? Pues hablan de cómo les va en casa, de cómo les va en el cole, si tienen amigos, si no, si tienen novios, eso tiene un efecto impactante en la salud física de estas chicas, ¿no? Que dice Peter Fonagy, nosotros nos trataban como hacedores de milagros, ¿no? Así, ¿qué habéis hecho? ¿No? Simplemente les escuchamos, ¿no? Les escuchamos un poco esto que habitualmente parece que no era muy escuchado, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No sé, ¿no? Y esa es la primera vez que yo empiezo a pensar acerca de la importancia que tiene que alguien pueda disponer de alguien que anima a la curiosidad por atender al estado de ánimo, a estados emocionales, a pensar por qué será que te sientes como te sientes y el efecto que eso puede tener, ¿no? Bueno, quiero decir que el concepto de mentalización, igual que tengo esta cosa de lo del sufrimiento en el cuerpo, ¿no? Que igual que eso, que el psicoanálisis nace cuando Freud va a París a ver a Charcot y a encontrarse con ese teatro de la histeria, ¿no? Esas pacientes con expresiones somáticas en el cuerpo tan desconcertantes, ¿no? Y tan aparatosas, y el tratar de entender, ¿no? a ese psiquismo que hablaba a través del cuerpo es lo que lleva a la fundación del psicoanálisis, lo que lleva a la fundación de la terapia de la mentalización, aunque es verdad que luego es el trastorno límite, pero originalmente se era atender a estos pacientes que tenían problemas médicos, ¿no? Bueno, el caso es que yo, que trabajo mucho con pacientes con síndromes somáticos funcionales o con sufrimiento somático persistente,
estos pacientes tienen una capacidad de mentalizar muy dañada, o sea, no es que sean muy buenos en una dimensión y muy malos en otra, o sea, en general tienen una capacidad muy precaria para conectar con su estado de ánimo. O sea, preguntarle a un paciente con fibromialgia, enfermedad inflamatoria intestinal, acerca de qué es lo que sienten, es algo muy complicado, ¿no? O sea, quiero decir, es hacer una pregunta en general imposible, ¿no? Hay problemas muy importantes para responder a eso, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que ante este tipo de pacientes, por ejemplo, colocarse en una posición de, bueno, yo, not knowing stance, respeto total, yo no sé más que tú acerca de lo que hay en tu mente, puede suponer dejar un poco abandonado al paciente, ¿no? Es un poco bueno, era por traer un poco a colación ese punto a debatir, ¿no? En cualquier caso, la posición terapéutica, la postura terapéutica mentalizante, por lo que pasa es por demostrar, ¿no? Esa idea de mirroring, no se trata solo de entender, sino de demostrar al paciente un deseo genuino por comprender sus motivaciones, sus deseos, sus razones. Hay un tipo que creo que también os mandé una entrevista, a ver si no tiro otro, Efraín Bleiberg, que es uno de los, bueno, no sé si sabéis, ¿no? En terapia basada en la mentalización ellos hablan de la magia de la mentalización, ¿no? Esta cosa de esto es mentalización, lo de aquellos no. Y la mafia es, bueno, los capos, los capos de ICAPI son Bateman y Fonagy, y luego hay una serie, hay una familia, ¿no? Efraín Bleiberg es un psiquiatra que trabaja en la clínica Menninger de Houston y forma parte de la mafia, o sea que es incontestable, ¿no? Y cuenta Bleiberg, ¿no? que algo que desde su punto de vista define la postura, ¿no? Mentalizante es, o sea, dice que la postura psicoanalítica, ¿no? Sería escuchar al paciente así, y la postura mentalizante sería escuchar al paciente así, ¿no? O sea, como que está en esa cosa de mostrar mucho, ¿no? El deseo de entender, ¿no? De comprender, ¿no? Con lo cual, bueno, lo fundamental, ¿no? Esa idea de compromiso con la mirada subjetiva del paciente, de tener mucha calma, mucha preocupación por la validación de lo que trae el paciente, la idea de que independientemente del contexto en el que se produce el encuentro con el paciente, o sea, independientemente de si estamos en un formato, bueno, esto entendía que igual a vosotros no resultaba tan relevante, ¿no? La terapia basada en la mentalización, que nace en esta idea de hospital de día o de programas ambulatorios intensivos, se desarrolla en programas muy específicos de 18 meses, terapia grupal y terapia individual. Bueno, tanto si se hace en ese contexto como si lo hacemos en nuestra consulta común y corriente, lo que define a la terapia y lo que define al terapeuta mentalizante es el compromiso en tratar de ver el mundo desde la perspectiva del paciente. Esto es lo central, ¿no? De tal forma que, siendo muy importante el empeño del terapeuta por atender los procesos mentales del paciente y el empeño por entender el modo en el que funciona la mente del paciente, lo que sí que es fundamental es el compromiso con la mirada social. Haciendo una frase así como muy propia de terapias mentales, quiero verlo como tú lo ves. O sea, lo que yo quiero, dice Gustavo Lanza, no sé si conocéis este autor que es Gustavo Lanza, sí. Bueno, que luego ha desarrollado todo un modelo interesantísimo de diálogo, ¿no? de integración de terapia basada en la mentalización y psicoanálisis, que plantea que lo primero que habría que hacer es como colocarnos detrás del paciente para ver desde su perspectiva, ¿no? Cómo lo ve él, ¿no? Y luego ya nos podemos colocar al lado y luego, si tenemos suerte, a lo mejor hasta enfrente. Pero de inicio ponernos detrás en esa idea de podernos comprometer con la mirada del paciente, con la subjetividad del paciente, ¿no? La idea así sería mantener siempre una posición terapéutica mentalizante desde el no saber, desde la curiosidad respetuosa, y un poco jugando siempre con está un poco esta cosa, ¿no? Cuando si haces la formación allí con ellos, hay un elemento un poco actoral, ¿no? Es un poco esta cosa de que el mirroring tiene que ver con algo interpretativo, ¿no? Interpretativo no en el sentido de interpretar lo que trae el paciente, sino de interpretar como actores, ¿no? Interpretar la sorpresa, interpretar, lo cual tiene que ver también con o sea, Peter Fonagy, sabéis que viene del trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Y trabajo fundamentalmente en el desarrollo, ¿no? del niño, ¿no?
Y cuentan, por ejemplo, la investigación nos cuenta que las madres y los niños, mis hijas ahora son ya un poco más mayores, pero cuando eran un poco más pequeñas, la mayor también hablaba con la pequeña en lo que los investigadores ingleses llaman motherese, que es como una forma de hablar, ¿no? Donde se marcan mucho de no, espera, 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 ¿no? Muy importante, ¿no? Toda esa actuación, ¿no? Todo ese demostrar el interés, ¿no? El interés por llegar, el interés por entender, bueno, el jugar, ¿no? Con estas expresiones, ¿no? Me pregunto si está sucediendo tal cosa. Creo que si me pongo en tu lugar, yo tal vez me habréis esa idea, ¿no? De no arrollar nunca la subjetividad del paciente, de respetar siempre, o sea, algo absolutamente proscrito en terapia de sana mentalización, ¿no? Me parece que estás muy enfadado, ¿no? Vamos, es anatema, ¿no? O sea, en esta cosa de, sobre todo pensando en pacientes tan arrollados habitualmente como han sido los pacientes que desarrollan después un trastorno límite, ¿no? La importancia de ser siempre muy cuidadosos desde mi lado, desde mi subjetividad. Creo que si yo me pongo en tu lugar, yo tal vez me habría sentido de tal forma. Me pregunto cómo te has sentido tú, ¿no? El mimo en este sentido, ¿no? En esa idea, ¿no? De no atropellar nunca la subjetividad del paciente, mentalizando por él o imponiendo nuestros conocimientos, ¿no? Estas son ideas centrales, ¿no? Y esto se relaciona, bueno, ya veis que os traigo ahí con muchas cosas que tienen que ver con la investigación actual, ¿no? Hay algo bueno, esto no sé si sabéis, ¿no? En los últimos años hay toda una línea de investigación que trae un resultado que es fascinante por lo contraintuitivo. Y es que lo que se ve es que la gente, los clínicos con menos experiencia, tienen posibilidad de tener mejores resultados que los clínicos con más experiencia. O sea, la idea es que cuanto mayor es tu experiencia, más posibilidad tienes de hacerlo mal, ¿no? Es bien interesante esto, ¿no? Claro, es interesante esto, ¿no? Y bueno, o sea, quiero decir, estos son datos, ¿no? O sea, el dato es este, o sea, terapeutas menos experimentados trabajan con pacientes, terapeutas más experimentados trabajan con pacientes, los menos experimentados tienen mejores resultados. Y la idea es, bueno, mentalizar acerca de esto, ¿no? Ir más allá del dato y tratar de entender, ¿no? Y por qué puede ser esto. Una línea potente, explicativa, sería que justamente los terapeutas con menos experiencia tienen más capacidad de comprometerse de una forma auténtica y genuina con la subjetividad que tienen frente. Se lo saben menos. O sea, el riesgo que vamos teniendo con la experiencia es, no me diga nada, yo ya me lo sé. Lo digamos o no, ¿no? O sea, esta cosa de sabérnoslo ya, ¿no? De entrar, o sea, desde luego, una cosa ya exagerada, ¿no? Como plantea aquí Bateman, ¿no? En el prólogo de este libro de la posición psicoterapéutica. Entrar, ¿no? en esta cosa de ver al paciente, como decía House, ¿no? No sé si ahora ya se ve House, pero decía, pues yo no trato enfermos, yo trato enfermedades, ¿no? El riesgo, ¿no? de ver más al paciente con un diagnóstico ambulante. Bueno, un poco, pues al final todas estas, nosotros tenemos en la sanidad pública, ¿no? Que os decía, tenemos un seminario mensual de terapia basada en la mentalización. Mañana tenemos un seminario a primera hora. Y una de las autoras que traemos muchísimo, aunque está fuera de la mafia, y me falta que le hace formar parte de ella, es Sandra Büchler, que es una figura importantísima aquí en esta sede. Y bueno, cuando Sandra Büchler habla de la importancia de no olvidar esas enseñanzas de Fromm y de Harry Stack Sullivan, ¿no? Sobre todo es, o sea, no hay, o sea, lo central es lo humano, ¿no? Lo central es, o sea, atender, ¿no? A la subjetividad, a aquello que trae el paciente, no convertirnos en perseguidores de síntomas, en aplacadores de patrones disfuncionales relacionales, comprometernos con la escucha de la subjetividad del paciente, ¿no? Eso es lo que nos pone más cerca de poder ser eficaces, ¿no? en el trabajo, ¿no? Entonces, por ahí os traía bueno, nada, una viñeta. No sé si alguno si habéis visto esta peli. Esto lo podemos seguir grabando, por supuesto.
una película argentina de hace unos años que es fantástica, que se titula Tiempo de Valientes. ¿No? Bueno, pues el doctor Silverstein es un psicoanalista de Buenos Aires que es buenísimo, la verdad. Es muy agudo y una formación psicoanalítica súper potente. Y bueno, tiene un accidente de coche en la ciudad, ¿no? Y entonces le condenan a trabajos para la comunidad. Entonces tiene que trabajar como psicoanalista en el puesto de trabajo de un policía, que es el sargento Alfredo Díaz, que está severamente deprimido porque su mujer le engaña, ¿no? Entonces, Silverstein, que es psicoanalista, para bueno, pagar un poco su pena, ¿no? por este accidente, tiene que acompañar en la patrulla a Díaz, que está, como os digo, no está muy deprimido porque ha descubierto que su mujer le engaña, ¿no? Entonces, os iba a poner un fragmento porque lo viésemos. Claro, o sea, la idea, bueno, un poco por meteros en el modelo, ¿no? Recordando, ¿no? que Freud decía, ¿no? En los escritos técnicos estos maravillosos, ¿no? De la década de 1910, ¿no? Cuando habla de la iniciación del tratamiento, ¿no? Del el riesgo de ir demasiado rápido, ¿no? El riesgo de ir de listos, ¿no? El riesgo de acertar, ¿no? Esta cosa de, bueno, alguien, o sea, quiero decir, probablemente sea inobjetable en el contenido, ¿no? La propuesta de Silverstein, ¿no? Otra cosa es si al paciente esto le sirve de algo, ¿no? Si el paciente que está o sea, en técnica, en terapia basada en la mentalización, se habla mucho de, o sea, que cuando el paciente está, sí, esto que hace días, ¿no? El nodding ¿no? Sí, sí. Mal, ahí estamos mal, ¿no? El paciente seguramente está en lo que se llama, ahora vemos, ¿no? Uno de los modos experimentalizadores, que es el pretend mode, ¿no? El modo singular, ¿no? Hay una apariencia, ¿no? Donde todo cuadra, ¿no? Todo cuadra, hostia, y ahí ves que el paciente entra, ¿no? Oh, sí, es verdad, claro, fíjate, no esto lo relaciono con esto, tal y cual. Y eso no tiene ningún efecto, eso no sirve para nada, ¿no? O sea, el objetivo de la terapia basada en la mentalización, que también es algo central, ¿no? La terapia basada en la mentalización no pretende, o sea, esto insistía antes, no pretende impartir un conocimiento, no pretende desvelar un contenido, sino involucrar al paciente en un proceso intersubjetivo en el cual puede ir desarrollando una creciente curiosidad acerca de sus propios estados mentales. Y, desde luego, ese arrollar, ¿no? La subjetividad del paciente, ¿no? Día, esto ya está claro, ¿no? Ya avanzamos, ya está siguiendo, ya está todo claro. Al final, pues acaba más bien en que pillas por delante de otro coche, ¿no? O sea, entonces, bueno, por pensar un poco en estos términos, ¿no? Voy a ver un poco. Pregunta. Sí, tanto. ¿A qué se refiere con un modo prementalizador? Ahora lo vemos. Los modos prementalizadores son en el desarrollo del niño. Hay en el progresivo desarrollo, ¿no? De la mente. Sí. En el progresivo desarrollo de la mente del niño hay momentos en los cuales hay modos de funcionar, modos de entender la realidad, que en ese momento son avances en el desarrollo psicológico del niño, pero que y tienen una utilidad en ese momento, pero que progresivamente deben de ser dejados atrás, ¿no? Por ejemplo, el pretend mode, luego los vemos con un poquito más de detalle, ¿no? Pero el pretend mode tendría que ver con el juego, ¿no? O sea, el pretend mode es hacer como si, ¿no? Entonces, el jugar permite, bueno, pues acercarse a la realidad, relacionarse con objetos transicionales, cabalgar, ¿no? A lomos de una escoba, etcétera, ¿no? Eso es algo tremendamente valioso, pero si en la vida cotidiana adulta entrar en pretend mode, que muchas veces puede ser útil, en otros momentos es tremendamente perjudicial, ¿no? O poco eficaz, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que están en terapia como si estuviesen en un juego, ¿no? Como si estuviesen en un juego intelectual que no lleva a ninguna parte, ¿no? Y como dicen los autores, ¿no? Como la no mentalización llama a la no mentalización, ¿no? Sándwich que llama sándwich,
es fácil, ¿no?, que el terapeuta entre también en un modo, ¿no?, por ejemplo, en un modo simulado, ¿no?, en ese pretend mode, ¿no?, en ese hacer de cuenta, ¿no?, decimos nosotros latinoamericanos, en el cual estamos, pues bueno, ¿no?, jugando con conceptos, tal y cual, pero no tiene ningún efecto, ¿no? Y hay una desconexión, sobre todo, respecto del mundo emocional, ¿no? Entonces, bueno, luego lo vemos con un poco más de detalle, ¿no? Hay 3 modos mentalizadores básicos: este modo simulado, el modo teleológico, que sería solo lo tangible, solo lo que se puede tocar y ver es real, las emociones, las intenciones, eso no es real, ¿no? Lo que pasa es que hizo esto, ya, pero igual lo hizo, ¿no?, porque llegó tarde porque se estropeó el metro, llegó tarde, no le interesó. Que el modo teleológico engancha mucho con el otro modo prementalización, que es la equivalencia psíquica. Lo que yo siento es lo que es. Si yo siento que no le importo, es que no me importa. Si yo siento que soy una mierda, es que soy una mierda. Si siento que el mundo está mejor sin mí, el mundo está mejor sin mí. Que son modos, eso, ¿no?, que en el desarrollo infantil, durante una época, están presentes, ¿no? A mí me quiere mucho mi abuela, que es la que me hace las croquetas ricas, ¿no? Eso tiene un sentido, ¿no? Bueno, un poco en esa prosodia, ¿no?, de la que habla Winnicott, ¿no?, en la cotidianidad, ¿no? Cómo se transmite a un niño el afecto, el cuidado, el que él vale mucho en el baño diario, en el atenderle, ¿no?, en esa cosa, en lo teleológico, ¿no? Poco a poco es importante, ¿no?, que valoremos no solo lo que hace la gente, sino con qué intención lo hace, ¿no? O por qué será que lo hace, ¿no? O si nos grita porque está muy nervioso o nos grita porque nos odia, ¿no? Ese elemento es central, ¿no? Luego lo vemos con un poquito más de detalle. Voy a ver un poco cómo hablamos de... Es que no sé en qué punto está. Puedes alargar un poquito si necesitas, ¿eh? Déjame un poquito ver, a ver en qué punto estábamos. Aquí. Vemos lo de las dimensiones de la mentalización y descansamos. Que, venga. Vale, y esto. Vale. Bueno, para entender mejor, ¿no?, toda esta cuestión de la capacidad de mentalización y la propuesta psicoterapéutica, ¿no? O sea, poniéndonos más en una cuestión, poco a poco más en una cuestión de técnica, ¿no? Que entiendo que era, bueno, que viene también mucho con esa idea, ¿no?, de que la idea de estos encuentros como el de hoy era hablar de técnica, ¿no? Lo que pasa es que también traje, bueno, como mucha base, ¿no?, porque si no, la técnica queda descontextualizada y no tiene sentido, ¿no? Importante pensar, ¿no?, que la capacidad de mentalizar no es una capacidad estable, ¿no? No es, tienes buena capacidad de mentalización, ¿no?, o la tienes mala o la tienes regular. No es homogénea, ¿no?, como os decía, ¿no? Hay gente que tiene muy buena capacidad para mentalizar acerca del otro y muy mala, por ejemplo, los pacientes con sufrimiento somático persistentes son muy finos a la hora de detectar la necesidad del otro. Detectan muy fácilmente qué necesita el otro y tienen una gran dificultad para conectar con su propia necesidad afectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, la capacidad de mentalizar no es estable, no es homogénea, no es unidimensional, sino que es cambiante, compleja, multidimensional, ¿no? La primera vez que vi a Peter Fonagy aquí en Madrid, hablando un poco de esto, ¿no?, que decía, de la gente que estáis aquí, ¿por cuántos tenéis hijos? Bueno, vosotros sabéis exactamente en qué punto se pierde la capacidad de mentalizar. Uno puede tener una muy buena capacidad de mentalizar y hay un momento en el que uno ya no da más y pierde esa capacidad y ya hasta aquí hemos llegado, ¿no? Por lo cual tiene que ver, y ahora lo veremos también con el otro elemento, que es la capacidad, como la capacidad de mentalizar es cambiante en función de cuestiones que tienen que ver con el apego y con el nivel de activación emocional, ¿no? Estando tranquilos podemos mentalizar de una forma controlada mucho mejor que cuando estamos fuera de nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos ya muy enfadados, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta idea, ¿no?, de la multidimensionalidad de la capacidad de mentalizar, ¿no?
la investigación y, bueno, las diferentes líneas de estudio han identificado 4 dimensiones básicas en mentalización. Y esto es algo que es súper útil luego en términos psicoterapéuticos, ¿no? En el momento a momento con el paciente, ¿no? La idea es que habría 4 dimensiones, la primera de las cuales tiene en un polo lo que es la mentalización automática, implícita. Habitualmente, en la vida cotidiana, cuando hacemos las cosas que hacemos normalmente, no estamos en una mentalización controlada. O sea, yo llego a trabajar por la mañana, saludo a la gente a la que suelo ver, abro el despacho, me coloco y no estoy en una mentalización controlada de qué cara tiene este, ¿no? Estoy, bueno, pues en un, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿No? Y solo si de repente hay algo que se sale de lo normal, ¿no? Si de repente mi compañera Nelly, que es simpatiquísima, nos llevamos fenomenal, ¿no? De repente está con una cara cruzadísima, solo entonces yo me coloco en una mentalización más controlada, más explícita, ¿no? Que sería algo así como, espera un momento, pasa algo aquí, no sé, ¿no? Sucede algo. O sea, la típica escena, ¿no? De llegar a casa, hola, ¿qué tal? ¿No? Con tu familia, y que de repente tu pareja está con una cara de perros espectacular y así como, ¿no? Y en esos momentos, si bien nos va, uno normalmente conecta con elementos afectivos, ¿no? Seguramente esa cara de perros en nuestra pareja puede inquietarnos, no sé, ¿no? Ponernos en alerta, preocuparnos, hacernos pensar acerca de qué será emocionalmente lo que le está pasando a ella. Y sería interesante que también pudiésemos pensar acerca de eso, ¿no? No sé, he hecho algo, me he olvidado de algo, no sé, ¿no? Ha sucedido algo que justifique esta cara, ¿no? Para eso es importante, ¿no? Por una parte, que yo pueda focalizar en mí mismo, bueno, quiero decir, es importante que esa cara de perros de mi pareja tenga algún impacto emocional en mí mismo, ¿no? Y que yo pueda focalizar acerca de mi propio funcionamiento, ¿no? No sé, ¿no? He hecho algo, no sé, ¿no? Algo ha sucedido, pero para poder hacer eso tengo que haber previamente focalizado en el otro, ¿no? Focalizado en esa cara de perros de mi pareja, ¿no? Y en concreto, no solo en sus aspectos más internos, sino también en los aspectos más externos, ¿no? El focalizar en lo externo del otro sería atender a aquellas señales visibles del otro, ¿no? ¿Qué cara me ha puesto? ¿Con qué tono me ha hablado? ¿De qué forma se ha dado la vuelta cuando yo me he dirigido a ella para saludarla? ¿No? Atendiendo al mismo tiempo, focalizando en lo interno a cómo puede estarse sintiendo ella, porque será que está haciendo ella esto. ¿No? Si focalizo en lo interno del otro y focalizando también en lo interno de mí mismo, ¿no? Estoy sintiendo fatal con todo esto, ¿no? Conectando con lo afectivo, pero también pudiendo pensar acerca de los sentimientos, ¿no? Esa idea de poder pensar los sentimientos y sentir los pensamientos, ¿no? La idea es que en estas 4 dimensiones se juega la capacidad de mentalizar, ¿no? De tal forma que podríamos pensar que la flexibilidad adaptativa es básica en una buena capacidad de mentalización y la rigidez y la falta de adaptación al contexto marcan las dificultades en la capacidad de mentalizar. Quiero decir que si ahora de repente oímos ¡fuego, fuego! Lo importante es que nos colocamos inmediatamente en una mentalización automática y de una forma muy simplificada salgamos corriendo, ¿no? Que no entremos en una mentalización controlada. A ver, espera un momento, espera un momento. No sé lo que está pasando aquí, ¿cómo me estoy sintiendo yo en este momento, ¿no? Y, o sea, sería poco útil esto, ¿no? O sea, hay momentos en los que lo fundamental es salir corriendo o tener una respuesta, eso, ¿no? Muy rápida, pero lo que sucede en la mayoría de nuestras relaciones interpersonales es que es muy importante poder parar a pensar. De hecho, se plantea, ¿no? Que en general el objetivo de la psicoterapia
de la terapia basada en la mentalización o cualquier otra es promover un creciente uso de la mentalización controlada, explícita, ¿no? Con el paciente lo que proponemos es paramos un momento, vamos a pensar, ¿no? Esto que me cuentas, un poco, no sé, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué pensaste en ese momento? Vale, y tú te cuentas mucho de lo que, cómo te estás sintiendo tú. ¿Y el otro qué estaría pensando en ese momento? No sé, ¿no? Y cuando dices eso, ¿por qué lo dices? ¿No? Pues por la cara que puso, sí, pero cuando pones esa cara, si nos vamos a lo interno, cómo será que se siente la otra persona cuando está con esa cara, ¿no? Lo fundamental es que en cada situación adaptemos de una forma flexible cada una de estas dimensiones, eh, adaptándonos, ¿no? a ese contexto, ¿no? Y esto es algo muy importante también para es una diapositiva muy importante, esto es muy importante para los terapeutas, ¿no? Como veremos, porque en gran medida la terapia va a pasar, ¿no? Porque como terapeutas, cuando el paciente está muy desequilibrado en un polo, nosotros llevemos las cosas hacia el otro polo, ¿no? Cuando el paciente está muy emocional, llevemos las cosas un poquito más hacia lo cognitivo, hacia qué piensa, hacia lo racional. Cuando está muy focalizado en el otro, en lo que hace el otro, poder llevarla a pensar un poco acerca de qué pasa con él mismo, ¿no? Bueno, en uno de los elementos, ¿no? que es importante esta cuestión de las dimensiones. Y el otro elemento que es central, del que depende ¿no? La capacidad de mentalización, no es unidimensional, ¿no? En estas múltiples dimensiones, y no es estable, es cambiante y correlaciona en gran medida con cuestiones que tienen que ver con el apego y con el nivel de activación emocional, ¿no? Muchos pacientes nuestros, cuando están tranquilos, son muy capaces de pensar, de reflexionar acerca de sí mismos, del otro, pero de repente algo sucede. El otro día me decía una paciente, ¿no? Una paciente que es muy fina, una chica jovencita con trastorno límite, que me decía, y de repente mi expareja me dijo, yo le pregunté, ¿pero te estás viendo con esa otra chica? Y mi expareja me dijo, sí, es que me gusta. Y yo me volví loca. Yo me volví loca. En ese momento, mi nivel de activación emocional se dispara y mi nivel de activación emocional se dispara y esa capacidad de mentalizar que yo tengo habitualmente en este punto cae dramáticamente y se activa un nivel de una mentalización intuitiva, automática. Me volví loca, le dije que era una hija de la gran puta, le corté el teléfono, empecé a escribirle mensajes brutales, tal, ¿no? Y entonces, hablando con ella, digo, pero ¿qué es lo que sucede? Déjame ver si podemos entender qué es lo que sucede cuando ella te dice que es que esta chica le gusta, ¿no? Yo sentí que nunca más iba a volver a verla, a mi expareja, que para ella es una figura fundamental, y sentí que mi mundo se iba por ahí. O sea, que mi mundo se acababa si ella no me quería y si yo ya no... Entonces, esa sensación de pérdida radical, ¿no? De pérdida de un objeto tan importante, dispara de una forma radical, ¿no? El nivel de activación emocional y hace que la capacidad de mentalizar de esta paciente, habitualmente buena, se derrumbe y entre en una cosa, bueno, pues de ahí de cortarse, quemarse, acaba yendo a la policía, una ambulancia, y acaba en las urgencias de la paz, bueno, en una cosa pues bastante desesperante, ¿no? Bueno, un poco esta idea, ¿no? De que la activación, o sea, para que haya mentalización, no podemos estar dormidos, tenemos que tener una mínima activación emocional, pero pasar un cierto punto, ¿no? Y cada uno tenemos el nuestro, hay un desbordamiento emocional y una fractura en la capacidad de mentalizar, ¿no? En muchos de nuestros pacientes lo importante es que esto se pueda desplazar hacia acá, ¿no? Que el paciente pueda, a pesar de estar muy activado emocionalmente y muy conectado emocionalmente, pueda seguir mentalizando, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Bueno, como os decía, ¿no? Como la activación de ciertas ideas relacionadas con el apego, en el caso de esta paciente, ¿no? La idea de pérdida, ¿no? De que nunca más recuperaría la relación con esta chica y que por tanto su mundo se iba a derrumbar, hace que se activen emociones muy intensas
y que pierda ahí la capacidad de mentalizar, ¿no? Bueno, una cosita simplemente antes de parar, ¿no? Bueno, que si pensamos, ¿no? Os decía antes, ¿no? Que si podemos pensar que la mentalización se mueve en estas dimensiones, ¿no? Y que el problema, como decíamos al principio, ¿no? Está en que hay o bien una gran fragilidad o mucho desequilibrio, ¿no? Pacientes que están, ¿no? El paciente obsesivo, que está absolutamente aquí, en lo cognitivo, ¿no? Y piensa y conecta muy mal con lo afectivo. Caricaturizándolo un poco, ¿no? El paciente histérico, que está en el sentir, ¿no? Lo emocional y que le cuesta mucho pensar, ¿no? El paciente paranoide, que está en el otro, en lo que hace el otro, en aspectos externos del otro, movió la ceja así, esa es la prueba evidente de que me quiere engañar, ¿no? Bueno, pacientes eso, ¿no? Que se desequilibran habitualmente y de una forma cambiante, ¿no? Pacientes que pueden estar, pues como mi paciente, ¿no? Habitualmente en una buena capacidad de mentalizar y de repente se desequilibran en un lado, ¿no? Bueno, la idea de que en lo técnico, la terapia tiene mucho que ver con poder mover este volante, ¿no? Poder hacer movimientos contrarios para recuperar el equilibrio, de tal forma que si el paciente está muy focalizado en lo externo, podamos llevarlo a pensar un poco en lo interno, ¿no? Eso, ¿no? Movió la ceja y, ya, pero ¿cómo crees que se sentía? ¿O qué estaba pensando cuando movió la ceja, ¿no? O sea, que parece que la ceja, si el paciente está muy en sí mismo, poder pensar acerca de los otros, ¿no? Porque es que yo me he sentido tan abandonada, ¿no? No sé muy bien cómo crees que estaba la otra persona, ¿no? El poder llevar el volante hacia ahí, si el paciente está muy distante emocionalmente, ¿no? Muy desconectado, llevarle a una cercanía emocional o al revés, si este paciente está muy en lo cognitivo. Bueno, entiendo lo que pensabas, a ver si me puedes contar un poco más acerca de cómo te sentías, si el paciente está en una cosa de mucha certeza, ¿no? El mundo estaría mejor sin mí. Entiendo lo que dices, pero no sé cómo llegaste a esa conclusión, ¿no? Me gustaría saber un poco, ¿no? El poder jugar la duda, ¿no? Bueno, un poco de esa idea que os decía, ¿no? Que el modelo, algo interesante es que plantea una brújula, ¿no? Una forma de funcionar momento a momento, ¿no? Luego esto es difícil de hacerlo, ¿no? O sea, leer en cada momento en qué punto está el paciente de tal forma que podamos, es como conducir luego realmente, ¿no? Que lo teórico es una cosa y luego llevar el coche es otra y tener en cuenta que el otro elemento importante tendría que ver por esta cuestión, ¿no? Con que los niveles de activación emocional, si suben mucho, llevan al paciente a dejar de mentalizar, necesitamos una cierta calma, pero no una calma extrema, no que el paciente esté dormido, con lo cual el otro elemento importante es jugar con el acelerador y el freno, ¿no? O sea, algo que sucede, desde luego, en el trabajo con el pacientes con trastorno límite, ¿no? Está esa idea, luego lo hablamos un poquito más. Técnicamente, la primera herramienta técnica es la mano mentalizante, ¿no? Vale, vale. Soy una puta mierda. Vale, bien, venga, frenamos, vamos a ver si, ¿no? Y al contrario, ¿no? El paciente que está totalmente desconectado, como que hay que activar, ¿no? Hay que jugarse ahí para poder activarle emocionalmente y que podamos acceder a una cierta capacidad de mentalización, ¿vale? Bueno, que os decía que habrá mucho tema aquí así ahora al final. Volvemos ahora a las dimensiones, a los movimientos contrarios, al freno y al acelerador y vemos, traigo un par de vídeos para ver así como cosas, bueno, pues verlo un poco esto, ¿no? Para poderlo debatir. Sí, paramos. Vale, pues Un venga. cuartito de hora, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Un último esfuerzo antes de irnos. A ver, la idea sería ir entrando cada vez más en aspectos más técnicos, ¿no? Bueno, pues decía, ¿no? Ya al principio, ¿no? Que claro, yo creo que algo que es interesante es interesante y tal vez engañosamente fácil, ¿no? Uno de los problemas del modelo es que sugiere en algunas ocasiones una sencillez que luego no tiene, lo técnico, ¿no? Pero, porque claro, el modelo lo que supone es que luego tú vas a tener la capacidad, momento a momento, de determinar qué capacidad de mentalización está teniendo el paciente en cada momento, o en qué, hacia qué
polo de cada dimensión de la mentalización se está deslizando, ¿no? Por lo cual tú vas a poder hacer esos movimientos contrarios para recuperar el equilibrio, o en qué nivel de activación emocional está. Entonces, bueno, las cosas luego son más complejas muchas veces de lo que parece, ¿no? Pero con todo, yo creo que el modelo sí que aporta, como os decía, ¿no? Un poco esa orientación, esa brújula, ¿no? Esa posibilidad, eso, ¿no? Cuando el paciente está eso, ¿no? Muy derivado hacia una cosa muy intelectual, muy cognitiva, bueno, es necesario colocarnos en una posición, eso, ¿no? Más de atendamos a lo emocional, llevemos el foco allí. El paciente que te narra los hechos, esta mañana, ¿no? Veía una paciente que te cuenta con pelos y señales lo que, te voy a contar lo que sucedió, ¿no? Hecho. Sí, pero no entendí nada de cómo te sentiste tú ante cada una de esas cosas, ¿no? Bueno, entonces el podernos orientar, ¿no? Un poco en esa línea. Entonces, en relación con esto, el modelo plantea, ¿no? Y bueno, y que os decía que estoy aquí haciendo fotos, que yo esto lo envío todo, o sea, para que lo tengáis, no tenéis que hacer ninguna foto. El modelo propone un espectro de intervenciones que es también como bastante orientativo, ¿no? En función de si, y esta es la dificultad, ¿no? Que nosotros podamos ver en cada momento, y sobre todo, claro, trabajando con pacientes con trastorno límite, donde el paciente que está mentalizando fenomenalmente, ¿no? Y que está en una alta capacidad de mentalización, tocas de repente tal cuestión y esa capacidad se desmorona y entra en un desbordamiento emocional intensísimo. Bueno, vamos a, o sea, el otro día, ¿no? Estoy hablando con un paciente que me dice, es que tal persona no me envía un Bizum, me debe dinero, ¿no? Y le he dicho, por favor, mándamelo con un Bizum, y no me lo manda, ¿no? Y el tío, lo que está claro es que me quiere joder, ¿no? Ahí estaremos en modo teleológico, ¿no? Si este tío me manda el Bizum bien, si no me manda el Bizum, es que me quiere joder, ¿no? Está claro, ¿no? Y equivalencia psíquica, porque yo siento que me quiere joder, es que me quiere joder, ¿no? Y yo, ganándome mi pan, y en esta cosa de tratar de animar a una buena mentalización, yo sí, entiendo, pero lo que no sé, o sea, entiendo que el paciente está en equivalencia psíquica y le planteo, claro, pero ¿cómo? No sé cómo concluyes que lo que quieres es joderte, ¿no? Y él, en ese momento, se siente súper cuestionado y dice, bueno, tío, estoy hasta los cojones ya de ti. Joder, es que te lo tengo. El otro día igual, el otro día. Es que lo que pasa es que, joder, que parece que te tengo que estar dando aquí 1000 explicaciones, ¿no? Por lo cual, el paciente que, en principio, sí que, bueno, parecía como que podíamos estar un poquito más en este foco en el afecto, cómo te has sentido con esta cosa de que no te manda el Bizum, etcétera, ¿no? Así se viene aquí a una capacidad, a ver, sí, bueno, espera, igual salgo de pantalla completa y lo vemos más fácilmente. O sea, el paciente, ¿no? Que está, digamos, como por aquí, ¿no? En este nivel de activación emocional y con una buena, o sea, aquí, de repente, cuando yo intervengo, cae bruscamente, se dispara su nivel de activación emocional y es, mira, tío, me quieres joder, ¿de qué vas? Con lo cual, ahí es fundamental que yo que estoy, eso, ¿no? Tratando de clarificar, bueno, pero vamos a ver si puedo entender un poco. Tengo que irme muy rápidamente a este primer punto de validación, empática, apoyo. La verdad es que, discúlpame, entiendo que es complicado, la verdad es que entiendo que es difícil, ¿no? Bueno, la idea es que en este aspecto de intervenciones nos podríamos mover, o sea, la idea de lo que plantean los autores habitualmente, ¿no? Es que tenemos que, o sea, el curso de la terapia iría de aquí a aquí, ¿no? Recibimos al paciente, validamos mucho su malestar, su sufrimiento, que él hace lo que puede, que funciona como funciona, porque es lo que consume, pues porque es lo que puede hacer, que se corta, porque es lo que puede hacer, etcétera, etcétera. Y la idea es ir avanzando, ¿no? Como dicen los autores, ¿no? Como quien cruza un río pisando piedras de tal forma que uno tiene que ir como dando pasos y viendo cómo de sólido es el suelo que pisamos, ¿no? O sea, que estamos intentando avanzar hacia una clarificación y si el paciente en ese momento lo que te dice es, mira, tío, lo que pasa es que me quieres joder, tenemos que retroceder rápidamente a ese punto de validación empática, de apoyo, entiendo, bien, vamos a ver, ¿no? Jugando de nuevo, ¿no? Con esa idea del acelerador y el freno, ¿no? O sea, que
estaríamos un poco ahí en ese bueno, movernos, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Os decía, ¿no? Al principio que el modelo plantea o sea, entiende que ese concepto, ¿no? de capacidad de mentalización es fundamental porque entiende que la psicopatología se explica en gran medida por fragilidades o desequilibrios en la capacidad de mentalizar, ¿no? Los desequilibrios tendrían que ver con esto, ¿no? Con que hay pacientes que son enormemente capaces de conectar con su mundo emocional, pero o sea, una de las definiciones de mentalización, ¿no? La capacidad de conectar con lo emocional y poder pensar acerca de lo que uno siente, ¿no? Pacientes que conectan mucho con lo emocional, pero luego tienen mucha dificultad para pensar acerca de lo que sienten, ¿no? O pacientes eso, ¿no? Que atienden mucho a la necesidad del otro y muy poco a la propia, o al revés, ¿no? Están en lo que yo siento, lo que a mí me pasa, ¿no? O sea, este paciente mío, ¿no? Estoy en que yo quiero que, o sea, yo tengo 80 euros en el banco, necesito que este tío me mande el Bizum y si no me manda el Bizum me siento jodido y si tú me dices que por qué será, si me animas a poner el foco en el otro y el foco en aspectos internos del otro, cuando yo estoy en que el foco está en lo externo del otro, que es no me manda el Bizum, y en cómo me siento yo, o sea, el que tú trates de llevar las cosas a otros puntos de esas dimensiones me hace entrar en un modo prementalizador de equivalencia psíquica, ¿no? Siento que me estás jodiendo, luego me estás jodiendo, ¿no? Bueno, como que estos desequilibrios serían los que explicarían en gran medida la psicopatología y especialmente el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Muy marcado por desequilibrios que además se producen de una forma muy rápida, ¿no? Y que conllevan, cuando son desequilibrios extremos, a lo que hablábamos antes, ¿no? Los que preguntabas tú, ¿no? Los modos prementalizadores o no mentalizadores, ¿no? Que básicamente son tres muy característicos en la clínica. Este modo de equivalencia psíquica, ¿no? La equivalencia psíquica sería algo tan sencillo como lo que yo siento que es, o cómo yo veo las cosas, eso es lo que son las cosas, ¿no? Hay una idea de equivalencia, de isomorfismo entre lo que yo siento que el mundo es y lo que el mundo es, ¿no? De tal forma que eso, ¿no? Si yo siento eso, ¿no? Si el mundo estaría mejor sin mí, es que estaría mejor sin mí. O sea, si yo siento que no tengo si mi paciente esta que os contaba antes, ¿no? Siente que mi expareja desaparece de mi vida y entonces el mundo ya no tiene sentido, es que el mundo no tiene sentido. No hay una posibilidad de despegarse mínimamente del sentimiento. O sea, yo siento esto, pero eso no quiere decir que la vida ya no tenga sentido, ¿no? Yo lo siento así, hay momentos en los que uno lo siente así. El modo teleológico, donde eso, ¿no? Lo tangible, lo real, lo visible, lo que se puede observar, es lo que existe. O sea, es decir, si el dinero entra en mi Bizum porque me lo envía este tío, bueno, es de fiar, y si no me lo envía, y si no me lo envía ya, es que me quiere joder. O sea, y no hay más, no hay no sé, pues igual ha tenido un accidente de tráfico y está ingresado en la UCI. No. O sea, si no me lo envía, es que me quiere joder, ¿no? Punto. Y finalmente, el modo simulado, ¿no? Esta pseudomentalización que se dice muchas veces, ¿no? Que es uno de los grandes riesgos del psicoanálisis clásico, ¿no? Del psicoanálisis a largo plazo, ¿no? Donde uno está, bueno, si nos diese tiempo, que no nos va a dar, trae unas viñetas, ¿no? De un paciente al que veo desde hace tiempo, un paciente Jaume, que es un gran, entra con facilidad, ¿no? Bueno, el caso es que algo interesante del modelo es que plantea para cada modo prementalizador una descripción acerca de cuál es la presentación clínica, una descripción acerca de cómo lo podemos detectar a partir de la experiencia del terapeuta, una propuesta acerca de qué hacer y una propuesta acerca de qué no hacer, ¿no? Entonces, por tomar al menos, ¿no? La equivalencia psíquica, ¿no? ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es la presentación clínica de la equivalencia psíquica, ¿no? El paciente tiene la certeza absoluta, total ausencia de duda, ¿no? Me quiere joder, ¿no? Los planteamientos son absolutos e irrevocables. No me manda el Bizum, me quiere joder, ¿no? Es la sensación interna lo que define la realidad externa sin el mejor género de duda.
Lo interno es igual a lo externo. Si yo vivo las cosas así, es que son así. La experiencia del terapeuta, ¿no? De desconcierto, deseos de refutar, ¿no? Deseos ¿no? de deslizarse hacia la discusión. Lo dicho por el paciente puede tener lógica, podría ser que le quiera joder, pero está claramente sobredimensionado. El terapeuta no sabe bien qué decir, acaba medio irritado, medio pesimista, ¿sabes? Como, ¿cómo se puede decir yo a este hombre, no? ¿Qué hacer? Validación empática de la experiencia subjetiva, ¿no? Mi error, ¿no? Cuando yo estoy, ¿no? Pero ¿por qué será? Primero, pues, Adrián, la verdad es que es una puta mierda cuando uno está así, o sea, entiendo perfectamente lo mal que debes estar pasando, tienes tus 80 euros, necesitas estar, qué jodido. Ahí está mi error, ¿no? Mi gesto técnico lleva, ¿no? Curiosidad, ¿no? Me quiere joder, bueno, yo, claro, salto aquí, ¿no? Pero ¿cómo sabes, no? Y ahí el paciente no engancho bien, ¿no? Ahí ya estoy demasiado cerca de un intento de clarificar y el paciente se atrinchera, ¿no? Se defiende en su sensación, ¿no? Bueno, en ocasiones, ¿no? El marcar la sorpresa y el desconcierto, ese elemento actoral que os planteo, ¿no? ¿Por qué? Porque no entiendo, esto no he entendido, ¿no? Y en algunas ocasiones, bueno, el dar un rodeo, ¿no? Bueno, ir con el paciente a áreas o a contenidos, ¿no? En los que el paciente mentaliza mejor y luego volvernos a acercar, ¿no? Eso es algo que uno hace mucho con los niños, ¿no? ¿no? Que uno está discutiendo con su hijo y es así como, oye, bueno, vamos a hacer esto, tal, ¿no? Y luego a ver si ya desde otro punto podemos volver, ¿no? ¿Qué no hacer, no? No discutir con el paciente, no centrarnos en el contenido, o sea, no la cuestión, lo del bizum, ¿no? Pero vamos a ver, pero otro de mis errores, ¿no? Pero ¿por qué dices, no? Lo del bizum, entrar en un desafío intelectual, ¿no? Bueno, algo interesante del modelo, y no sé si saltármelo un poco, porque me parecía más interesante, ¿no? Lo de los vídeos, y como os voy a mandar las diapositivas, como que el modelo hace esta propuesta para cada uno de los modos prementalizadores, ¿no? El modo teleológico, eso, ¿no? ¿Cuál es la presentación clínica? ¿Cuál es no sé, ¿no? El paciente que te dice no te importa una puta mierda mi vida. Pero, ¿por qué? A ver, bueno, ¿no? Mira, bueno, tenemos que terminar por hoy. No, no, bien, bien, ya veo lo que te importa mi vida, ¿no? O sea, si te importase, alargaríamos, ¿no? Alargaríamos la sesión. Mira cómo me estás dejando, ¿no? En esta situación, ¿no? Con lo cual, la experiencia terapeuta muchas veces es el tener ese deseo, necesidad de hacer algo, ¿no? Pues venga, alarguemos, ¿no? Alarguemos la sesión, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Validar la necesidad del paciente, ¿no? No tanto, no tanto actuar, ¿no? Venga, pues alargamos como entiendo la necesidad que tienes de que yo haga algo que demuestre que tengo interés, ¿no? Bueno, el podernos mover un poco con cada uno de estos elementos, ¿no? Que yo creo que tiene mucha utilidad, ¿no? El poder volver a ellos y el pretend mode, ¿no? La pseudomentalización, ¿no? Donde la experiencia clínica, pues muchas veces eso, ¿no? El aburrimiento, ¿no? Este paciente todo el rato igual, todo el rato con lo mismo, o al revés, ¿no? La sensación de que somos el terapeuta perfecto. Este paciente es Jaume, que, bueno, para otra, ¿no? Un paciente con elementos narcisistas muy importantes, ¿no? Que terminábamos sesión y me decía, nos felicito de la sesión que hemos tenido hoy. Esta sesión nos felicito, qué buena sesión, ¿no? Y el paciente que te arrastra en eso, ¿no? Un tío muy inteligente, muy brillante, con una gran capacidad intelectual y que podría estar. Este es un tipo muy brillante que durante más de un año, o sea, dejó o sea, en modo, por pensarlo así rápido, en modo teleológico. Él trabajaba para una organización internacional, pero no le pagaba la organización esa, le pagaba una beca del Estado español. Y él es catalán y le tocaba los huevos que fuese el Estado español. Entonces la cosa es, si la organización no me pagan ellos, siento que no me quieren. Pero claro, si tienen el dinero a través de la beca, como, no. Y se fue. O sea, dejó un trabajo buenísimo porque quería que fuese la organización también. O sea, y en lo teleológico, si me quieren, me pagarán ellos. Y si no,
Bueno, pues este tipo estuvo, después de esto, en paro, o sea, un año y pico, fumando porros y haciendo tweets en la fantasía de con los tweets alguien le seguiría y le contrataría, alguien le llama, diría, ¿qué tweets más buenos escribes? Te contratamos, ¿no? Y hablando acerca de por qué fumaba tantos porros, por qué lo de esa fantasía de los tweets, etcétera, etcétera. Y había sesiones aparentemente brillantes, o sea, muy interesantes, ¿no? Donde él conectaba con un montón de, un poco como el doctor Silverstein, ¿no? Claro, avanzamos 10 casillas, tal. No tenía ningún efecto, no valía para nada, ¿no? O sea, un año, bueno. Entonces, ese riesgo, ¿no? De tener esa sensación de que las cosas encajan, en el qué no hacer, ¿no? Dar por bueno lo que está sucediendo, aceptarlo como un avance real, ¿no? Pero estamos trabajando mucho, ¿eh? El paciente está pensando, ¿verdad? ¿No? El dejarse ir, ¿no? Bueno, un poco todos estos elementos que yo creo que son bien interesantes para pensar, ¿no? Y para revisar los casos, ¿no? Bueno, esto si os parece, os lo mando y le podéis dar una vuelta bueno, pues eso, ¿no? Por mantener el tiempo para ver un par de vídeos y poder debatir, ¿vale? Bueno, algo central, ¿no? En el modelo, ¿no? O sea, los pacientes, y los pacientes especialmente graves, ¿no? Y en relación con esto que hablamos, ¿cuál es la experiencia del terapeuta? Sí, sí, pero bueno. Hay algo que ha sucedido que no Ah, sí, sí, bueno, la idea es que con... Sí, sí, perdón. Sí, porque está pasando lo de claro que a lo mejor en la consulta privada de personas como de nivel de conocimiento más alto, etcétera, quizá yo pensaba que es algo que no siempre da, ¿no? Por ejemplo, o sea que los otros también pueden pasar cuando se desactiva todo, pero que es como más claro de ver, porque yo pensaba mucho en pacientes que tengo, que de repente para hablar de algo me cuentan un tweet o un post de Instagram que han leído en relación a algo que les pasa, ¿no? Por ejemplo, si yo he leído que tengo apego hiperactivo, y entonces te empiezan a fijar algo que hay leído, no sé cuál, ¿no? Y parece como que están haciendo mucho trabajo así muy profundo, pero no está llevando a ningún sitio. O gente que lee muchos libros, o padres que leen muchos libros de crianza y cosas así, pero Totalmente, totalmente. No, o sea, es como todo, ¿no? Es verdad que es complicado, ¿no? Y habría que verlo caso a caso, momento a momento, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, claro, el planteamiento también aquí es eso, no solo caso a caso, sino momento a momento, ¿no? Y determinar, y es verdad que hay veces que, bueno, que tiene sentido, bueno, esperar y ver un poco a dónde llega esto, y también, claro, muchas veces el paciente, o sea, aparentemente, ¿no? En esta cosa de ir más allá, ¿no? A lo mejor el paciente trae todo esto pues bueno, desde una necesidad de ser escuchado en esa vertiente en la que él se siente valioso, ¿no? Y es muy importante escucharle eso y salir de ahí supone una invalidación para el paciente. Bueno, podría ser, ¿no? Un paciente que siente que lo valioso que él puede ofertar es toda esa cosa leída, intelectual, tal, ¿no? Y no tiene a qué agarrarse, ¿no? Si le sacas de ahí, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver, ¿no? Pero efectivamente coincido totalmente contigo en que el riesgo en consulta privada con pacientes, ¿no? O sea, los míticos Javis, ¿no? Los jóvenes urbanos, verbales, inteligentes, exitosos, el riesgo, ¿no? De que efectivamente estemos en bueno, pacientes eso, ¿no? Que son muy seductores también, ¿no? Y que uno entre también en esa cosa, ¿no? Ese dejarse ir. Y ahí sería importante, ¿no? Esta cosa, ¿no? El poder detectar que uno está perdiendo la capacidad de mentalizar, el terapeuta, y como plantean en los aviones, ¿no? O sea, si nosotros efectivamente somos ¿no? En un momento dado sentimos que el clima mentalizador se desmorona, ¿no? La pérdida de presión mentalizadora se da, es fundamental que seamos primero nosotros los que recuperemos la capacidad de mentalizar. Si no la tenemos nosotros, no vamos a poder ayudar al paciente, ¿no? A mentalizar, ¿no? Y ahí sería determinante, ¿no? En este caso, ¿no? Pongamos por caso que uno ha entrado, ¿no? Anthony Bateman dice, bueno, primera regla en terapia de mentalización, no ir a favor del modo no mentalizador del paciente.
¿no? Muchas veces nuestras intervenciones van a favor, ¿no? El paciente está en treatment, pues nosotros más. Interesante, ¿no? Claro, pero vamos a ver, ¿no? Tal, ¿no? O el paciente está en equivalencia psíquica, en todo eso es de qué no hacer, ¿no? Vamos a ver, a mí es que esto, ¿no? Refutar, ¿no? Eso o sea, estoy yendo a favor, o sea, si yo refuto al paciente que está en equivalencia psíquica, se va a colocar más en equivalencia psíquica todavía, ¿no? Entonces voy a favor de su modo no mentalizado. Entonces, efectivamente, lo importante es detectar bueno, que hay ahí como, no sé, ¿no? Como cada uno tiene también un poco como sus indicios, ¿no? Está Bleiberg, que es de la Menninger, ¿no? Yo, en cuanto me descubro que estoy hablando 2 minutos seguidos, ya estoy en treatment mode, yo, ¿no? Cuando le damos la clase al paciente, no, es tal, ¿no? Entonces le soltamos un rollo, ¿no? La idea de mentalización es las intervenciones claras, sencillas, breves, dirigidas a nivel más preconsciente que inconsciente. Entonces, detectarse, ¿no? En esa cosa de que uno está, o cuando está claro, ¿no? De que uno, bueno, esto en la pública, en la privada también, pero en la pública se ve mucho, ¿no? Cuando uno abronca al paciente, ¿no? Se pone a reñir al paciente porque no cambia, porque no hace lo suficiente. ¿Qué estamos haciendo? No sé qué. Entonces, bueno, importantísimo, ¿no? Detectar, o sea, perdón, vamos a volver a empezar, ¿no? Bueno, complejo, ¿no? Venga, vamos a avanzar hacia los vídeos, ¿no? Bueno, por pensar eso, ¿no? En algunas técnicas psicoterapéuticas, pues os decía, ¿no? La MBT no se basa en técnicas, utiliza múltiples técnicas, se basa fundamentalmente en esa posición terapéutica. Con todo, hay algunas técnicas terapéuticas, os anticipaba, ¿no? Esas reglas básicas, ¿no? Que plantea Bateman, nunca las he visto escritas, esto se lo escuché una vez a Bateman aquí en Madrid y me quedé con ellas, ¿no? No dar por ciertas de antemano nuestras hipótesis acerca del paciente, por nuestras hipótesis en general, ¿no? El estar, ¿no? En esa cosa de insistir, ¿no? Certeza, mala mentalización. Estar en la duda, creo, ¿no? Estar dispuestos a dejarnos sorprender por el paciente. No enredarse en el funcionamiento no mentalizador del paciente, como decía, no hacer intervenciones que contribuyan al funcionamiento no mentalizador del paciente. Eso es algo que en lo práctico, en lo técnico, es muy frecuente hacerlo. Una cosa muy importante, no mentalizar por el paciente, no colocar en el paciente nuestra propia mentalización. De lo que se trata es de que el paciente se anime a mentalizar, de activar la mentalización del paciente, no de mentalizar nosotros y darle nosotros. ¿No? Bueno, estaría un poco esa idea de que lo interpretativo, caricaturizado, estaría cerca de ese mentalizar por el paciente, ¿no? Porque, bueno, la idea es eso, ¿no? Que el objetivo es que el paciente mantenga o recupere su propia capacidad de mentalizar y ahí es muy importante, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen severas dificultades, cuando el paciente de repente trae, ¿no? El otro día en un grupo, ¿no? En un grupo de pacientes con trastorno límite, pero una paciente está muy seria, muy seria, muy así, ¿no? Y fulanita, ¿qué? ¿No? Entonces, bueno, no lo quiero decir, es que tal, bueno, al final nos revela que está súper enfadada porque está súper enfadada conmigo, somos dos terapeutas, está súper enfadada conmigo porque siente que yo le pregunté mucho al resto de los pacientes y a ella no le pregunté. Y ella se ha sentido totalmente desatendida, olvidada, abandonada, se ha sentido furiosa conmigo, con el temor además de, pues, bueno, montarme ahí un Cristo, tal, ¿no? Entonces, bueno, como que pudo contar esto, o sea, conectar con la rabia, pensar por qué era lo que le daba rabia, esa cosa de esto es lo que ha pasado, esto es lo que yo he sentido que tú atendías a todo el mundo y a mí no, o sea, entonces, pues, fulanita, qué maravilla, o sea, de verdad, o sea, vamos, o sea, me disculpo, no era mi intención, entiendo que igual te has podido sentir así y qué maravilla, ¿no? Esto es buena mentalización, o sea, el poder conectar con lo que has sentido, dar un sentido, qué bien, ¿no? El aplaudir, ¿no? La buena mentalización. Y no favorecer un funcionamiento no mentalizador, por ejemplo, esa línea de lo del treatment mode,
este comentario de Bleiberg, ¿no? De que lo esencial en MBT no es tanto impartir un conocimiento específico como participar en un proceso en el que llegamos a situaciones específicas en las que se pierde la capacidad de mentalización, le intentamos recuperar, ¿no? Que de eso va el primer vídeo que os quería poner, ¿no? Entonces, bueno, herramientas mentalizantes, herramientas básicas, lo de las manos mentalizantes, ¿no? El paciente que llega actualmente, cuenta de muy gracioso. Bleiberg trabaja en Houston, Texas, y dice que Bateman, que trabaja en Londres, le dice que él a veces lo hace con un dedo, ¿no? Y dice Bleiberg, de donde yo vengo, con un dedo no haces nada, te das las dos manos y si acaso la pistola, ¿no? Bueno, las manos mentalizantes, en esa idea de jugar con el acelerador y el freno, ¿no? O sea, de frenar, muy activado emocionalmente, muy desbordado, el poderlo parar, ¿no? Jugar, ¿no? Con este espectro de intervenciones. Se está muy activado, eso, volver a variación, apoyo, difícil, es complicado, ¿no? Vamos a ver si podemos desde ahí empezar, ¿no? Y, bueno, junto a las manos mentalizantes, por una parte, ¿no? El parar, escuchar y mirar, ¿no? En terapia basada en la mentalización, la actitud terapéutica es muy activa. El terapeuta está deja poco pasar, ¿no? ¿No? El paciente que, por ejemplo, llega, esto es frecuente pues, el otro día, ¿no? Una paciente que llega con una venda así, ¿no? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? Vamos a ver si podemos... no, sí, bueno, el Peter Move. Sí, no, pues es que, no, pensaba que era una cuchilla, era un bisturí, y entonces, pues nada, ¿no? Tal, al final, bueno, manos mentalizantes, vamos a parar y vamos, ¿no? Ante la ruptura de la mentalización, ¿no? Ante esa cosa tan evidente, y vamos a ver si rebobinamos, vamos a ver si podemos entender qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo estaban las cosas, o sea, cómo llegaste, ¿no? a esta cosa de cortarte, ¿no? Vamos a ver si lo podemos entender, ¿no? O sea, un punto previo a la ruptura de la capacidad de mentalizar y avanzamos desde ahí, ¿no? El rebobinar, ¿no? Porque, bueno, el trabajo en las rupturas en la capacidad de mentalización, rupturas que se manifiestan con frecuencia, pues eso, ¿no? Acting outs, conductas autolesivas, conductas de riesgo, consumos desaforados, ¿no? Son entendidas como rupturas en la capacidad de mentalizar que se abordan siempre, ¿no? Con actitud empática, de apoyo ante el relato del paciente, y solo desde ahí, bueno, poder abordar, ¿no? Pero siempre eso, ¿no? Desde la validación, esa idea, ¿no? De que nunca validamos lo suficiente, ¿no? Porque, bueno, solo desde una actitud empática puede realizarse un señalamiento y una exploración de elementos que han facilitado esa fractura, ¿no? Pero bueno, esta idea un poco de parar, vamos a ver si podemos rebobinar, vamos a ver si podemos entender, ¿no? Jugar con las dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco con todo esto en la cabeza, que os cuento aquí un poco atropelladamente, os pongo el primer vídeo de una... así que te os dejar de grabar, de una...